Buenas tardes. Voy a chequear a través de la sala de chat. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el licenciado Jesús Rojas. Pertenezco a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con presencia principalmente en el estado Falcón. Estamos hoy vamos a abordar el tema de entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a chequear un momentico por acá por la sala, a ver si todos me escuchan bien, antes que iniciemos. ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, mientras nos vamos acoplando, una breve reflexión. El, la situación que estamos viviendo desde este marzo pasado con la situación de la pandemia y el virus que nos ha llevado a esta lamentable condición, obviamente ha tocado diferentes aspectos de la sociedad y obviamente el educativo no se iba a escapar. Desde ese punto de vista, darle continuidad a los procesos académicos, darle continuidad a nuestros programas de formación, sin duda representaba un desafío para nosotros, en el caso de la educación universitaria, ¿no? Ya que estamos quizás, eh, venimos obviamente en su gran mayoría de una formación llamada tradicional, en donde la presencialidad y el control de las actividades están centradas en un espacio físico. Obviamente, la imposibilidad de tener ese espacio físico iba a conllevar a que iba a haber un choque tremendo en cuanto a la posibilidad de darle continuidad a través de herramientas o modalidades alternativas. En función de esto, la dinámica, el plan Universidad en Casa, que ha impulsado nuestro ministro César Trombis, obviamente tenía que enfrentarse no solamente con las posibilidades de mantener los programas activos, sino también con el contexto, si se quiere hasta cultural, de aceptar las posibilidades de usar estos medios informáticos y estas herramientas telemáticas en el uso de la actividad, de la práctica docente y las actividades de aprendizaje. Entonces, ¿cómo abordar, cómo dar respuesta de manera efectiva a un desafío de este tamaño? ¿Cómo juntar los medios que poseemos? ¿Cómo superar las dificultades, no solamente de recursos, plataformas, internet, sino también de formación necesaria para el uso de la herramienta? ¿Y cómo conjugar todo eso para poder mantener activos los tres principios que a fin de cuentas sustentan el Plan Universidad en Casa? Que mantuviésemos la seguridad sanitaria, que evitásemos el aumento de contagios, que pudiésemos implementar un criterio de flexibilidad en la ejecución académica, no solamente no haciendo más fácil los contenidos, sino haciendo accesible la información y la realización de las actividades, pero también desde el punto de vista de la flexibilidad con el docente. ¿Cómo lograr que los docentes participasen en esta dinámica con el mismo ímpetu que podrían hacer y con la misma seguridad que les puede dar las sesiones presenciales? Y obviamente como tercer pilar, cómo mantener la calidad de lo que hacemos. Cómo garantizar que realmente estamos logrando los objetivos de aprendizaje, cómo garantizar que las evaluaciones son efectivas y confiables. Y todo ese desafío tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar, la calidad de diseño de los entornos virtuales de aprendizaje. Les comentaba al inicio del contenido y también para la difusión de la sala de hoy, que esos entornos virtuales representaban una integración necesaria entre lo que son estos medios o herramientas digitales que ya conocíamos antes de la pandemia, los modelos de aprendizaje y las políticas institucionales.
Desde el punto de vista de las herramientas digitales, digo que la conocíamos porque herramientas como el WhatsApp, herramientas como Google Classroom en muchos casos, o directamente las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, cada una de estas herramientas ya eran conocidas y manejadas por docentes y estudiantes. De hecho, al menos en la experiencia que nosotros manejamos, ha sido curioso de que hemos requerido poca o mayor asesoría o formación al docente que al estudiante, porque se hizo rápida, la transición fue mucho más efectiva. Desde ese punto de vista, lograr que nosotros integrásemos la dinámica de esas herramientas o que comprendiésemos que la dinámica de esta herramienta, el uso de esas herramientas podría servir para que mantuviésemos dando nuestras asignaturas, nuestras unidades curriculares y por ende nuestros programas académicos, era sin duda lo más complejo que íbamos a encontrar. Pero ¿por qué integración con los modelos? Porque estos entornos, y nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos avanzando hoy, estos entornos no se diferencian mucho de otros elementos al que estamos acostumbrados a trabajar. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, por ejemplo, tienen características muy similares. Tengo un usuario, tengo una contraseña, tengo un perfil, puedo comunicarme con otras personas y eso constantemente lo vamos a conseguir también en los entornos virtuales, en estas aulas virtuales. No obstante, lo que hace realmente el entorno, lo hace de aprendizaje, lo hace una estrategia pedagógica, tiene que ver con el tema de los modelos, las estrategias que nosotros apliquemos, la conjugación de las teorías adecuadas para esto y sin duda las políticas institucionales. Porque nos vamos a dar cuenta al final, luego que concluyamos con la dinámica de hoy, nos vamos a dar cuenta que es importante cómo las instituciones deben también comprender la dinámica y cómo aplicar ciertas estrategias para que este tipo de oportunidades lleguen con éxito a su fin. Inclusive pensando en el escenario post-pandemia. Ya nosotros venimos conversando desde hace tiempo, desde hace unos meses, sobre lo que es la posibilidad de un sistema multimodal. Esta situación del uso de las herramientas informáticas nos ha dado la oportunidad de explorar y explotar de alguna manera opciones que hace rato ya se venían conversando en cada uno de los aspectos o escenarios de innovación para el uso educativo. Ahora, el verdadero desafío es cómo integrar esos elementos en una propuesta sólida y que luego pueda migrar o podamos pasar luego a una visión que se haga ya propia de nuestra cultura educativa. Cómo a poder aceptar que podamos mantener muchas de estas cosas más allá del escenario de la pandemia. Entonces, en función de eso, lo primero que debemos nosotros considerar es el hecho de cómo concebir el aula virtual. Ustedes van a conseguir probablemente, se van a encontrar que según el tipo de autor, podamos conseguir diferentes términos en cuanto a aulas virtuales, entornos virtuales, ambientes virtuales, escenarios virtuales. Pero en esencia lo primero que deberíamos considerar es lo que realmente es el aula tradicional, porque una de las cosas que nos ha enseñado este proceso es que debemos comenzar con lo que ya sabemos desde el punto de vista de un aula tradicional para luego poder incentivar el uso de un ambiente virtual, un escenario virtual. Entonces, claro, el aula virtual tradicional es ese espacio físico. Y como les decía al principio, partimos siempre de que la dinámica tradicional se genera en torno a un espacio físico controlado, en donde hay un horario de clase, en donde hay unas actividades planificadas y donde vamos a ejecutar y hacer cosas. En función de eso, el aula virtual cambia o rompe de alguna manera el paradigma porque ya no tienes el control, primero, en un horario establecido. Tienes dinámicas que pueden ser síncronas, pero también asíncronas. Ya el contenido no depende de que tú lo facilites o no durante la clase, porque el contenido puede estar disponible incluso desde mucho antes de abordar el tema. Ya la dinámica en cuanto a la interacción no está centrada en horarios también de atención, porque puedes tener a través de esos medios e inclusive a través de medios más accesibles, sobre todo hablando de herramientas móviles, por ejemplo, la posibilidad de mantener comunicación constante con el estudiante. Entonces, el aula virtual, ese entorno de aprendizaje donde hay interacción entre docentes y estudiantes, lo primero que nos presenta es que la primera pauta a concebir es que no vamos nosotros a replicar la dinámica presencial. Es lo primero que tenemos que romper. La dinámica presencial no la podemos emular de la forma virtual, porque es una dinámica diferente, pues son herramientas diferentes. Esto no significa que yo no pueda mantener la calidad de lo que hago,
Lo que sí debo saber es cómo hacer la migración respectiva. Entonces, estos escenarios suelen utilizar, y aquí un término técnico bastante breve en cuanto a lo que son los sistemas de gestión de aprendizaje. Son básicamente herramientas informáticas, son software, son plataformas que utilizan el mismo concepto, como les decía, de otros espacios. Bases de datos donde están los usuarios que quieren usar contraseña, donde hay espacios cerrados para que solamente las personas que deben estar allí, hablamos por ejemplo de una unidad curricular con los estudiantes inscritos y matriculados, donde tenemos opciones para compartir información, como lo hacemos por ejemplo en las redes sociales, y sobre todo herramientas de interacción. Y herramientas que nos permitan no solamente interactuar desde el punto de vista de una asesoría, sino también para la realización de actividades. Es tan complejo y amplio el concepto, pero al mismo tiempo tan fácil de digerir en la medida que lo vamos experimentando, de que hasta las evaluaciones cambian su concepción. Muchas veces no vamos a conseguir escenarios en donde una evaluación que tradicionalmente consistía en una sesión de clase se puede dividir, se puede recrear en diferentes etapas sin que la evaluación pierda su objetivo final. Y esto tiene que ver, como insisto, con las diferentes opciones con las que vamos a contar. Entonces, concretado lo que es esa diferencia tenemos que entonces ir a lo concreto. El entorno de aprendizaje, por supuesto, es el resultado de una planificación de una experiencia que conjuga teorías, herramientas y espacios. Porque una de las cosas que debemos nosotros tener presentes, además, es que la dinámica tradicional presencial, que también se sustenta en un diseño instruccional con unos objetivos de aprendizaje, con unas teorías de aprendizaje, debe ser actualizada cuando cambias de medio. Tú puedes mantener los objetivos, tú puedes apuntar a mantener los contenidos, sus objetivos y la misma dinámica de evaluación, pero la forma como te vas a comunicar necesariamente también debe ser actualizada. Entonces, aquí se va a hablar mucho y nos vamos a conseguir mucho referencia a lo que es el aprendizaje colaborativo, a lo que es la construcción, a lo que es la interacción, a lo que es el diálogo, y obviamente eso también implica que tenemos que actualizarnos en cuanto a la concepción de lo que es esta dinámica tradicional. Lo mismo ocurre con el tema de los contenidos. Cuando vas a juntar esos contenidos en tu aula, ya los contenidos tienen el mismo impacto que puede tener, por ejemplo, una presentación de PowerPoint con el docente explicándola en el aula de clase. Cuando esa presentación se convierte en un medio, una herramienta digital, y no está acompañada de la explicación del docente, obviamente está faltando algo, está faltando un factor dentro de la dinámica. Entonces, debemos considerar que ese entorno de aprendizaje va a depender o va a construirse alrededor de esas teorías, esas herramientas y esos espacios. Por supuesto, los entornos virtuales se convierten entonces en instrumentos para la visualización, análisis e interpretación de la información. Y sobre todo, de tener en cuenta de que son tres aspectos que vamos a impulsar, pero a través de la participación del estudiante. Nosotros tenemos que ir entendiendo que el uso de estos entornos le transfiere al estudiante un rol más protagónico aún, si se quiere, de lo que tenía hasta ahora. Dependerá del estudiante la revisión de ciertos contenidos, dependerá del estudiante la participación de las dinámicas, dependerá del estudiante la interacción a través de los medios de sus asesorías, sean síncronos o asíncronos. Y en función de eso, que está de parte de nosotros facilitar esa visualización de la información, contribuir al análisis y, por supuesto, facilitar lo que es la interpretación. Entonces, eso nos lleva a lo que son concretamente los entornos virtuales, la integración de una o varias herramientas computacionales en pro de desarrollo de una estrategia. No obstante, una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que estos entornos virtuales por sí solos, en la actualidad, y entramos ya hablando del contexto que estamos viviendo, por sí solos necesitan no solamente utilizar sistemas de gestión en concreto, hablo de herramientas como Moodle, hablo de herramientas como Classroom, ya que según la dinámica o las realidades de cada una de las sociedades, por supuesto, habrán herramientas que deberán ser complementarias. Y hago mucho énfasis en este aspecto en el caso de las sesiones síncronas. Obviamente, quienes hemos utilizado, por ejemplo, Classroom o hemos utilizado, por ejemplo, Moodle, conocemos que dentro de estas herramientas hay opciones para la interacción. Hay chat, hay videoconferencias. El Zoom también se ha convertido en una herramienta bastante utilizada en materia educativa. No obstante, también sabemos que en nuestra realidad, en Venezuela, por ejemplo, hay medios más efectivos o que garantizan mayor participación del estudiante, y obviamente me estoy refiriendo a WhatsApp.
WhatsApp, Telegram, se han convertido en las opciones principales para mantener el contacto con el estudiante o el contacto del estudiante con el docente. Entonces debemos comprender que el entorno no solamente va a ser el aula, no solamente van a ser los contenidos, sino también que vamos a necesitar herramientas, en el contexto, insisto, venezolano, que sirvan de complemento para humanizar el contacto de la información. Y por supuesto, la formación del docente, la formación y acompañamiento, sobre todo continua del docente, será fundamental para fortalecer el uso de estas herramientas. Ahora bien, si ya tenemos claro qué es lo que queremos lograr, ya tenemos claro lo que es esa aula, ese escenario, ese ambiente para lograr el aprendizaje, debemos tener en cuenta ahora o analizar cuáles serían los pasos a seguir para lograr ese entorno efectivo. Y para esto nosotros presentamos en este caso una metodología de montaje, una metodología de creación, de desarrollo de estos ambientes, de estos entornos virtuales, que tiene una mezcla entre elementos sistematizados y flexibilización desde el punto de vista del diálogo y la teoría de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros comenzamos o cuando nosotros ideamos la necesidad de montar, de crear un ambiente virtual, un entorno virtual de aprendizaje, debemos pasar por una fase de planificación que se centra en el análisis de la unidad curricular y la actualización de la planificación. ¿A qué me refiero? Las unidades curriculares van a variar y van a tener diferentes impactos según el tipo o según sus características. Y esto conlleva a que nosotros tenemos que analizarlo desde el inicio del objetivo de los contenidos, desde el punto de vista de las evaluaciones necesarias, inclusive desde el punto de vista si son teóricas y prácticas, por ejemplo. Y luego de ese análisis podemos hacer una reactualización del plan de actividades, si se quiere, una actualización desde el punto de vista de cuáles son las dinámicas que voy a utilizar para lograr los contenidos, presentar los contenidos y realizar las evaluaciones, y que por supuesto terminará conllevando a la redacción de enunciados y esta información. Como le decía hace rato con las presentaciones, no es que mi presentación de PowerPoint ya no va a servir, sino que debo considerar, para que siga siendo efectiva, si debo mejorar el lenguaje o la información que estoy presentando, o bien si puedo acompañarla de herramientas complementarias como lo que estamos haciendo ahorita. Un video, un audio del profesor explicando lámina a lámina. Una vez que esta fase de planificación se ha consolidado, que dicho sea de paso es la fase más importante, pasamos a la fase de montaje y producción. Y aquí las instituciones, instituciones tienen la posibilidad de abordarlo de dos maneras. Obviamente está la formación del docente en cuanto al uso de herramientas de montaje. La creación de actividades de evaluación y el diseño y producción de los contenidos puede ser abordado, y eso también es una experiencia que nos ha dejado la pandemia, puede ser abordado de forma personal por cada uno de los docentes con pequeñas herramientas que están a la mano y que de hecho son en su mayoría libres. Pero también las instituciones pueden crear unidades de trabajo, unidades con personal especializado, sobre todo en el área técnica educativa, que sea capaz de montar, de transferir la planificación a la plataforma, a la herramienta, al entorno, en poco tiempo. Y como decía, la situación que estamos viviendo nos ha permitido a nosotros sistematizar y poner en práctica esta dinámica. Obviamente, porque en la medida que nosotros logramos concretar o traducir rápidamente una planificación y convertirlo en un entorno efectivo y listo para ser usado, esta unidad curricular está lista para darle continuidad en un contexto como el que estamos viviendo. Ahora, superar esa fase de montaje, llega la fase de aplicación. Y es importante que tengamos en cuenta en esto de que el trabajo de la institución no finaliza solamente con el montaje. Es necesario la matriculación del estudiante en cuanto al acceso, y aquí el control de estudio de cada una de las instituciones juega un papel fundamental. Al igual que es necesario llevar control de quiénes son los estudiantes inscritos en una unidad curricular antes de cada lapso, será fundamental conocer o tener a la mano las cuentas de usuario, los accesos, incluso la distribución por secciones de cada uno de los participantes que van a tener acceso a esa aula virtual. Eso luego, por supuesto, conlleva la activación ya de las asesorías propiamente en línea y el desarrollo de las actividades de aprendizaje y evaluación. Sí. Ahora, el tema del análisis, volviendo otra vez a la fase 1 del tema de análisis, nosotros lo hemos distribuido a través de un elemento, un gráfico como el que estoy presentando. Ese análisis
Primero consiste o se centra en lo que es la diferenciación de lo que son el componente teórico y el componente práctico de la unidad curricular. Obviamente, cuando nos enfrentamos a la pandemia, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de mirar, siempre apuntamos a las unidades curriculares que tienen predominantemente participación o contenido teórico. No obstante, no significa que no podemos también utilizar el práctico. Como sabemos, las plataformas, estas aulas virtuales, tienen herramientas para una cantidad de opciones que se pueden aplicar. No obstante, estas opciones, y tenemos que tener cuidado siempre con eso, no necesariamente tienen que ser efectivas para todas las unidades curriculares o para todos los contenidos. Entonces es importante hacer un análisis previo y caracterizar cómo es mi materia, cómo es esa unidad curricular y saber cómo la voy a abordar. Entonces, cuando hablamos del componente teórico, nos enfrentamos hacia cómo digitalizar esos contenidos y cómo planificar las evaluaciones. La digitalización de los contenidos, vuelvo a insistir, va a depender de qué tan efectivo, qué tan suficiente es el contenido que ya yo poseo. Y obviamente las presentaciones y guías tradicionales tienen un papel allí importante porque todos tenemos esa información a la mano. No obstante, tenemos que considerar lo que es la generación de videoclases, lo que son las grabaciones de microclases en donde yo pueda, por ejemplo, como les decía, utilizar un PowerPoint y utilizando medios como Zoom, donde puedo grabar perfectamente pequeños micros de 15 minutos, desarrollar esos contenidos. Para nosotros ha sido fundamental que durante estos 9 meses que hemos estado con el plan Universidad en Casa, el uso de este tipo de herramientas pues permite al estudiante no depender exclusivamente de la comprensión del material, sino que también reciben la información del docente quien les habla a través de estas videoclases, de estos videos. Y ha sido tan efectivo que nos ha permitido a nosotros que el estudiante se olvide, si se quiere, que no está viendo clases en el salón porque siente que está recibiendo la información y comienza a aceptar lo que es la dinámica que estamos aplicando. Ahora, desde el punto de vista de las evaluaciones, nosotros aquí nos presentamos cuando hablamos de teoría, hemos trabajado con elementos principalmente basados en foros virtuales, tareas y cuestionarios. Más adelante vamos a detallar un poquito los elementos o cómo podemos utilizar estos tres elementos que son característicos de los entornos virtuales. Ahora, el componente práctico es sin duda el mayor desafío para la atención a través de una educación en línea, porque el componente práctico es eso, lo asociamos inmediatamente a la presencialidad. No obstante, nosotros lo que hemos hecho desde el punto de vista de análisis de las unidades curriculares es identificar cuántos de estos componentes o cuántos de estos contenidos los podemos emular a través de videos prácticas también y cuáles tienen que ser necesariamente recreados a través de prácticas controladas. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros planificamos la ejecución de una práctica, sin duda tenemos diferentes momentos. Lo que presenta el profesor, lo que describe el profesor, lo que realiza el estudiante y lo que se evalúa si se queda durante la práctica. Lo que tratamos de hacer con las videoprácticas o con las grabaciones de prácticas, y me refiero en este caso a no PowerPoint, sino al profesor en el sitio, un profesor de medicina en el anatómico, por ejemplo, un profesor de ingeniería en el laboratorio, un profesor de informática en el área de computación. Lo que buscamos con estas videoprácticas es recrear la explicación que recibiría el estudiante durante la práctica presencial. Obviamente solamente es una parte de la dinámica, pero al menos nos acerca. Y dejamos entonces las prácticas controladas para ser realizadas en un esquema de prácticas seguras. Obviamente hago referencia a prácticas seguras en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, en donde la presencialidad de un estudiante tiene que ser necesariamente controlada con un tiempo limitado y bajo ciertas condiciones de bioseguridad. Finalizado entonces el análisis de la unidad curricular, nos corresponderá entonces seleccionar cuáles son los elementos que podemos usar. Y les decía que nos hemos centrado mucho en la dinámica de tareas, foros y cuestionarios, pues son los elementos, primero, que son más fáciles de entender, más fáciles de aplicar y sobre todo porque están presentes en todas las diferentes plataformas que podamos conseguir. El tema de la tarea obviamente es el aspecto o la opción más simple porque es lo que se suele asociar con los correos electrónicos, la entrega de un producto, la entrega de una asignación, pero no obstante dentro del aula también utilizando herramientas como el aula nos permite avanzar o ampliar las opciones que un correo no nos va a dar. Podemos usar rúbricas de calificaciones, podemos crear una interacción y obviamente si lo hacemos dentro de un aula virtual, dentro de un entorno virtual, estas calificaciones van directamente a un libro de calificaciones.
En el caso de los foros y los debates, obviamente la experiencia es abierta. Y aquí es importante ver que mientras por un lado yo puedo crear una dinámica de construcción en donde el estudiante discuta, aporte, vayan y se genere un diálogo bastante interesante de manera asíncrona, también debo tener cuidado en cuanto al número de participaciones y tipo de respuesta. Como se van a dar cuenta más adelante, para nosotros es fundamental que cuando se generan estas actividades, los enunciados sean descritos de la forma más explícita posible, ya que debemos tener en cuenta siempre que el estudiante no va a estar allí o no nos va a tener a nosotros para preguntar cuando vaya a participar. Y como la participación es asíncrona, obviamente el estudiante puede estar a medianoche haciendo la actividad y puede generarle dudas en cuanto a si debo hacer esto o no debo hacer esto para participar en la dinámica. Ahora, los cuestionarios o pruebas son sin duda el requisito o la actividad de mayor demanda, pero también la más cuestionada. Obviamente porque son los que se suelen utilizar para evaluaciones tipo parciales, tipos pruebas cortas, pero sobre todo los parciales. ¿Y qué ocurre? Los cuestionarios obviamente se asocian inmediatamente a los ítems que son automatizables. Preguntas de verdadero y falso, selección simple, completación, por ejemplo, pero tiene una serie de opciones adicionales que nos permiten a nosotros garantizar que la ejecución sea efectiva. Obviamente, siempre vamos a tener la inquietud de que cuán veraz es la participación del estudiante, y aquí a nosotros nos toca también ser ingeniosos en cuanto a eso. Para abordar el tema de los cuestionarios hay que trabajar con elementos claves como lo son las pautas para la ejecución de un cuestionario. Me refiero a cuánto tiempo está disponible el cuestionario, cuántas veces puedes presentar el cuestionario, cuántas preguntas y qué duración qué duración puedo yo planificar en función de las preguntas, y todo esto con el eje transversal de la situación, insisto, la situación de la dificultad que se nos pueda presentar por algún inconveniente en cuanto a la tecnología. Me refiero a un corte de luz, una falla de internet, etcétera. Cuando hablamos de estas evaluaciones, entonces siempre será necesario tomar en cuenta la flexibilidad de las que les hablaba al principio. Hay que ser flexibles en el sentido de dar oportunidades, de dar suficiente tiempo, pero también de no caer en si se quiere, en la mala utilización o mala interpretación de esa flexibilidad. Me refiero a que es más efectivo que una prueba, una evaluación, por ejemplo, a través de un cuestionario, se realiza a través de 2 o 3 intentos controlados a que yo lo deje abierto un fin de semana. Entonces, nos tocará a nosotros reflexionar en cada una de esas pautas para que sea confiable el resultado, ya que el éxito de lo que estamos haciendo a través de estos entornos, a través de estas aulas virtuales, solamente será efectivo no solamente con el número de estudiantes que logremos integrar y en su momento aprobar, sino también de que estudiantes, profesores y comunidad universitaria en general queden satisfechas en los elementos que se están haciendo, que no exista ninguna duda sobre la efectividad de la evaluación que estamos aplicando. Hemos incluido allí, por supuesto, también como actividad lo que son las dinámicas de chat y videoconferencia, porque aunque no son parte o no la utilizamos dentro de los entornos virtuales, dentro de las aulas virtuales, son parte de la dinámica, como les decía hace rato, el contacto y la humanización del trabajo del docente con el estudiante. Ahora, esta construcción, para que sea mucho más efectiva a un docente, debemos tener en cuenta que es, por un lado, importante mantener al docente que va a armar un entorno virtual, un aula virtual, como participando dentro de la dinámica del diseño. Nosotros hemos concebido el concepto de lo que llamamos paquetes de montaje, que no es más que un conjunto de formatos, contenidos y estructuras que le permite al docente representar en esos archivos la planificación y el diseño de su aula virtual. Por supuesto, esto está pensado en docentes que tienen poca o ninguna experiencia con el uso de aulas virtuales, pero al mismo tiempo que le permite al docente tener las bases, porque una buena planificación, una buena estructura de los contenidos, una buena redacción de los enunciados, ya me está dando bastante camino avanzado para lograr que la actividad que voy a aplicar luego sea efectiva. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta en esos paquetes? Es importante que la ficha o los datos del docente sean presentados. Insisto, recuerden que no los vamos a tener en cada sesión de trabajo frente a frente. Es importante definir bien los horarios y los medios que vamos a utilizar para la asesoría. Yo le comento siempre a los docentes que incluso si vamos a grupos de WhatsApp, es importante pautar con los estudiantes cómo va a ser la dinámica de ese WhatsApp, porque si no, bueno,
podemos caer en el error de la asesoría 24/7. El estudiante escribe toda la semana, durante todo el día, porque es esa hora que se le ocurrió tiene la inquietud. Entonces hay que saber diferenciar ese tipo de cosas y ser posible crear horarios para las asesorías cuando son síncronas, cuando son en vivo. La planificación o el plan de actividades y cronogramas de evaluación es fundamental porque eso se va a traducir en el aula. Y al igual que suele pasar en las sesiones presenciales, es necesario que eso esté definido desde el inicio de las actividades. Un enunciado descriptivo y, por supuesto, que defina bien cómo vas a hacer las actividades. ¿Vas a crear un producto? ¿En qué herramienta lo vas a hacer? ¿Vas a crear un informe? ¿De qué extensión lo vas a hacer? ¿Vas a crear un aporte en un foro? ¿Cuáles son los elementos que debe llevar ese aporte o cuántas participaciones puedo tener? Y dejando eso listo, por supuesto, y paradójicamente hablando, los materiales. Y no es que los materiales tengan menor importancia que el resto de la dinámica, porque obviamente son los contenidos los que nos permiten luego hacer posible la evaluación, sino que estos materiales dependerán con mucha premura, dependerán de la pauta que nosotros queramos lograr en cada una de esas actividades, que, insisto, no es muy diferente a lo que solemos hacer en las dinámicas tradicionales. Cuando hemos concretado lo que es la planificación, hemos hecho el análisis de estas aulas, por supuesto nos toca reflexionar ahora sobre el tipo de material que yo pueda utilizar. Y en cuanto a esos tipos de materiales, nosotros lo hemos concretado, definido, desglosado en 3 tipos clásicos y fáciles de adoptar para un docente: la guía didáctica, las presentaciones, las cápsulas audiovisuales. Estas guías didácticas, se lo decía anteriormente, suelen ser las herramientas que más fácil vamos a conseguir para que un docente la monte en el aula. De hecho, antes de la pandemia ya docentes facilitaban estas guías a través de correos electrónicos o inclusive en aulas libres tipo Classroom que utilizasen. Las presentaciones, en cambio, los tutoriales están más centrados en la demostración paso a paso, en la demostración gráfica, en la estructura de ciertos procedimientos, por ejemplo. Y dejamos la cápsula audiovisual porque te genera una experiencia ciertamente audio y video, pero puede ser realizada en diferentes ámbitos. Como decía hace rato, si la cápsula audiovisual nosotros la queremos ver desde el punto de vista de la reproducción de la clase salón, entonces esa cápsula se está centrando en lo que sería una explicación como esta, un material de fondo, un docente explicando. Pero si la cápsula es hacia un material práctico, obviamente tenemos que analizar la posibilidad de hacer esa grabación, esa producción de ese material ya en el sitio donde se suele ejecutar, como decía, anatómicos, laboratorios, etc. Estos contenidos, por supuesto, y es importante que nosotros tengamos en cuenta, no tienen que ser tan elaborados desde el punto de vista del aspecto visual. A veces confundimos el adorno, el diseño que genera en torno a los materiales, y una de las cosas que, insisto, nos ha enseñado la pandemia es que productos pueden ser simples en cuanto a presentación, pero efectivos en cuanto al contenido. Muchos de los docentes han optado, y eso lo hemos visto también durante el plan Universo en Casa, ha optado, por ejemplo, por grabar con sus teléfonos, con sus dispositivos móviles, básicamente las clases. Incluso algunos pasan semanalmente a través de notas de voz la explicación de la dinámica porque les es mucho más rápido que la grabación. Posiblemente no tienen cámara, posiblemente no tienen internet, y esto nos ha demostrado que los contenidos pueden ser efectivos aun cuando sean en su presentación bastante simples. Definido entonces los contenidos, lo que nos queda es reflexionar desde el punto de vista institucional. Porque si bien es cierto que la formación del docente es un aspecto fundamental, también debemos tener presente es cómo procesar esta información luego que nosotros estamos haciendo, cuando decidimos hacer la elaboración de estos entornos virtuales. Nosotros al menos trabajamos o hemos procesado estos paquetes de montaje con una estructura como la que les presento. Partimos siempre de que el docente debe recibir una orientación, bien sea a través de talleres, bien sea a través de asesoría, bien sea asesoría a través de medios como este, pero debe recibir una orientación, porque debemos tener presente y aquí ser muy equilibrados en cuanto a cómo vamos a realizar esa adecuación de la unidad curricular. Tengamos presente esto. Si dejamos toda la carga en manos del docente, sobre todo cuando el docente tiene poca experiencia, probablemente nos vamos a conseguir que el docente trabaja en función de lo que conoce y probablemente va a utilizar las herramientas que conoce y no va a poder aprovechar todas las opciones que tiene el aula. Pero si dejamos todo en manos de una unidad informática, obviamente perdemos la dinámica o la experiencia, la experticia que tiene el docente. Entonces, la recomendación aquí para lograr esa orientación al docente o esa fase de orientación es que debemos trabajar
debemos escuchar al docente, debemos comprender cuál es la dinámica y las dificultades que tiene cada contenido, para luego buscar las mejores herramientas o la mejor forma posible de presentar esos contenidos y realizar esas evaluaciones. Cuando ese paquete de montaje, esa estructura, ese diseño ya está armada, es necesario siempre una validación desde el punto de vista de una unidad académica, desde el punto de vista de expertos en elementos tecnoeducativos, sobre todo para verificar que los términos en que se está presentando la dinámica corresponden o son suficientemente claros para el estudiante, para verificar que sean coherentes con la cantidad, con la herramienta que se va a utilizar y sobre todo para saber si van a ser efectivos en cuanto a la experiencia que va a vivir el estudiante para el acceso a la información y la ejecución de las evaluaciones. Luego podemos contar ciertamente, como decía, con un equipo de montajes y este equipo puede realizar el montaje de las actividades, de las evaluaciones, la producción de los contenidos, pero eso dependerá, insisto, de la realidad de cada una de las instituciones y la estructura, la estrategia que se queda aplicar. Y finalmente, y es una cosa bastante importante a considerar, es el tema del soporte. Un elemento clave para nosotros durante este proceso ha sido el acompañamiento al docente, aun cuando sea muchas veces en medios telemáticos. Desde las asesorías vía WhatsApp, desde las conferencias a través de Zoom, desde los medios asíncronos, por ejemplo, con un correo, mantener el contacto con el docente es fundamental, pues es el docente el que se va a enfrentar a fin de cuentas a la dinámica, a la ejecución de esta dinámica. Toda esa planificación, todos esos contenidos, toda esa estrategia que se ha armado desde el punto de vista de un entorno virtual, será el docente quien se encarga al final de cuentas de presentarla, ejecutarla y por supuesto validarla en función de obtener los resultados necesarios. Entonces es importante siempre contar con un soporte que permita dar respuesta al docente. No obstante, también tener en cuenta que lo que son espacios para el estudiante desde el punto de vista del soporte continuo. El estudiante va a tener necesariamente que tener un acompañamiento, pero si nosotros logramos que los docentes adquieran las mejores competencias en el uso de la herramienta, son estos mismos docentes quienes se van a encargar luego de hacer ese acompañamiento al estudiante y la experiencia va a ser mucho más efectiva. Entonces, para concluir, como les decía al principio, es importante tener en cuenta que el diseño de estos entornos virtuales va a depender de esa integración que les mencionaba al principio. Debemos integrar de forma efectiva lo que son estas herramientas, porque vamos a tener muchas herramientas y vamos a tener muchas opciones. Debemos poder utilizar o definir la integración de estos modelos de aprendizaje, saber combinar cuáles son las opciones y sobre todo pensando en que al fin de cuentas, cuando se desarrolle la práctica educativa, no estemos pensando en que estamos en una herramienta diferente, un medio diferente, sino pensando en los elementos propios de la asignatura. Entonces, el modelo que nosotros decidamos utilizar, las teorías que vayamos a aplicar, la estrategia como la vamos a definir, debe ser bien pensada y analizada y por supuesto es necesario siempre buscar asesoría, sobre todo cuando estamos comenzando, dando nuestros primeros pasos. Y la política institucional es clave desde el punto de vista de la formación al docente, de facilitar herramientas, de crear espacios de préstamo al docente, políticas ya nacionales como por ejemplo la dotación de las tablets. Ese tipo de herramientas serán fundamentales para darle seguimiento al docente. El acompañamiento, la instrucción e inclusive hasta la generación de contenidos y el reconocimiento hasta de derechos de autores, cosas como esas, son fundamentales de que cada una de las instituciones empiece a analizar cuáles son los elementos, cuáles son los marcos legales y cuáles son las unidades de trabajo que de repente van a ser necesario crear para poder concretar esta dinámica. De mi parte, agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes brevemente esta experiencia y esta propuesta, esta estructura que manejamos en la Universidad Francisco de Miranda. Obviamente esto ha sido simplemente una pequeña parte de lo que nosotros podemos lograr si sabemos combinar estos medios, pero sobre todo tener presente de que la herramienta o la tecnología queda siempre al servicio de la educación, del aprendizaje, y siempre debe ser nuestro norte desde ese punto de vista. No hemos llegado acá para reemplazar o para sustituir al docente usando herramientas informáticas. Hemos llegado aquí para tomar la informática y ponerla al servicio de la comunidad estudiantil, al servicio de la comunidad universitaria y, por supuesto, ganarle a la pandemia y que la pandemia no nos gane desde el punto de vista y no nos obligue a paralizar las actividades. De mi parte, como decía, bueno, agradecido, un saludo caluroso desde el Estado Falcón y bueno, quedo entonces a su disposición para las preguntas que tengan. Muchas gracias.
Sí, voy a empezar a leer a través del chat para recibir alguna, para poder, sea mucho más sencillo la visualización de las interrogantes y, y así a través de eso le vamos dando respuesta a las inquietudes que puedan tener. La presentación ya la tenemos lista, ya está montada en SlideShare. Si me dan un segundito, se las comparto. Voy a pasarla para que la puedan compartir por el chat, el enlace. Desde allí la pueden visualizar y está básicamente, y no solamente está la presentación, sino está una serie de materiales que nosotros tenemos montados tanto para la formación docente como también para nuestros programas académicos en general. Un segundito y ya se las comparto. Sí, ya pasé el link para que por favor lo pasen por el chat y podamos todos tener el acceso. Bueno, saludos Jairo. Ya a través del iShare pueden tener acceso más fácil a la información, de tal manera que lo puedan compartir inclusive con sus compañeros también. Voy a intentar leer un poquito hacia arriba. La reglamentación de las defensas de trabajo de grado, sí, fíjense, en el caso de las defensas de pasantías y trabajos de grado, una de las cosas que nosotros hemos aplicado en el marco del Plan CASA son las defensas virtuales. Obviamente esto representa un desafío también, ya que la dinámica de la presentación de un trabajo, inclusive hacerlo síncrono, tiene sus características que forman parte de la evaluación. Entonces, una de las cosas que nosotros en la que hemos trabajado es tratar de crear un ambiente en donde el estudiante pueda, desde su casa o su lugar de trabajo, conectarse y hacer presentaciones en forma segura. Ahora, ¿cuál ha sido la clave para que nosotros realicemos esas defensas de trabajo de grado o pasantías? Que sí las hemos realizado nosotros acá en la Francisco de Miranda. Ha sido clave que antes de la dinámica siempre se hacen pruebas. Siempre 2 días antes tomamos al docente tutor o al docente coordinador de los trabajos de grado y le pedimos que realice pruebas en coordinación con los participantes o las personas que van a defender, de tal manera que estén preparadas para la dinámica, porque si no tienen experiencia, por ejemplo, con Zoom, que es una de las herramientas que más utilizamos, obviamente eso va a afectar la presión, o se le va a sumar la presión que ya existe de por sí cuando vas a presentar un trabajo de grado. Entonces, obviamente las pautas son complejas porque siempre va a estar las dificultades técnicas, el tema de la posibilidad de conexión o de equipos, pero es importante también, como insisto, de ser persistentes en cuanto a lo que es la dinámica de las pautas que nosotros colocamos. Por eso les decía, la flexibilidad debe ser bien entendida en el contexto que nosotros estamos viviendo y que una vez que nosotros, y en función de que sigamos persistentes con esas pautas, estoy seguro que podamos nosotros ir avanzando e irlas consolidando y que la dinámica sea mucho más sencilla, sea más natural en función de eso. Vamos a seguir leyendo por acá. Fíjense que no solamente es una educación a distancia lo que estamos logrando, sino también, como decía el ministro César Trompi, un sistema multimodal. Tenemos la oportunidad de ir considerando de que algunas de nuestras unidades curriculares no necesariamente tienen que volver a ser presenciales, o en su defecto, algunos contenidos no necesariamente tienen que ser presenciales. Tenemos esta oportunidad de romper ese paradigma si somos capaces de comprender o de, digamos, integrar las diferentes modalidades. Nosotros podríamos tener perfectamente un semestre en donde algunas curriculares sean totalmente virtuales, otras sean semipresenciales, o sea, con algunos encuentros presenciales, y otras necesariamente tengan presencialidad casi absoluta y aún así utilizar aulas virtuales. Entonces, es un proceso que obviamente lleva tiempo porque implica planificación, implica reacomodarnos o acostumbrarnos a una nueva realidad, pero todo proceso tiene siempre un inicio y ese inicio siempre va a ser siempre va a ser lento probablemente, paulatino, con mucha paciencia, pero sobre todo va a demandar de nosotros persistencia. Vuelvo a insistir, la situación que estamos viendo nos ha dado una oportunidad y si nos centramos en ver cuáles son esas opciones, probablemente se van a dar cuenta que podemos sacar provecho a la dinámica que estamos abordando. Sí, ya la presentación ya la compartí. Vamos a ver si hay otra pregunta por acá o me voy al final. Fíjense, la necesidad de reglamentar la estructura. Nosotros en la Francisco Miranda tenemos la ventaja de que contamos ya con esta modalidad, la modalidad de aprendizaje dialógico interactivo, desde hace ya 18 años.
Es una modalidad de estudios que utiliza plataformas de formación y está basada en la semipresencialidad. No obstante, por diferentes factores, ha tenido diferentes aplicaciones o ha tenido diferentes etapas, si se quiere, y coincidencialmente ahorita nos ha tocado durante este año potenciarla al máximo y es lo que nos ha permitido, si se quiere, tener toda esta información para presentarle. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esa dinámica? Que hay que experimentar. O sea, debemos estar conscientes que podemos comenzar con un proyecto, podemos probar plataformas libres, comenzar con Classroom, pero la idea es que probemos. Los errores, las dificultades, los fracasos, si se quiere, que podamos conseguir, van a ser parte del camino y van a ser parte del aprendizaje. Lo fundamental es eso, es atrevernos a dar el paso adelante y estar dispuestos a trabajar y trabajar con lo que tenemos, que estoy seguro que todos estamos dispuestos a hacerlo. Me voy a ir al final para poder responder las preguntas que surgieron luego de finalizar la propuesta. Un segundito para poder leer algunas preguntas. Sí, fíjense, las fallas de Internet como pauta, como problema en cuanto al acceso, como les decía, es algo que eso debemos tener presente, sobre todo cuando hablamos de módulos. Nosotros en la facilidad también tenemos módulos en regiones o en municipios en donde hay menor conectividad. No obstante, si una cosa nos ha enseñado estas dificultades, esta etapa que estamos viviendo, es que sobre todo los estudiantes se abren caminos, los estudiantes buscan la manera. Parecía que al principio de la pandemia la situación se iba a abordar en cuanto a que la dinámica iba a ser difícil, que los estudiantes no iban a poder participar, y son justamente ellos los que nos han estimulado, los que insisten, los que buscan la manera de que nosotros sigamos adelante. Ya llega un momento en donde ya si no hacemos la evaluación, si ya no grabamos los videos, si no tenemos los materiales al día, si no terminamos de montar las aulas, los estudiantes son los que se quejan ahora. Y eso se demuestra en función de que ellos han comprendido cuál es la realidad que estamos viviendo y qué podemos nosotros lograr. Ahora, sin duda, las fallas de Internet, las fallas, las dificultades de acceso a tecnología va a ser fundamental que, así como hemos recibido la contribución, por ejemplo, del Ministerio de equipos como las tablets, que obviamente que nos dan, sin duda, un aspecto, nos dan un paso fundamental en lo que es el acceso a tecnología, en la medida de eso las instituciones también tendrán que empezar a evaluar y reevaluar los elementos de cómo optimizar los elementos que poseen. Créanme que hay material y hay profesionales, compañeros nuestros que están dispuestos a sentarse a trabajar y sentarse a armar esta estrategia y optimizar los recursos que poseen. Nosotros hemos tenido experiencia en donde hasta en sectores, por ejemplo, o en comunidades en donde los vecinos prestan la wifi a los profesores para que los profesores se conecten y mantengan las clases. Y este es el tipo de cosas, vuelvo a insistir, que en situaciones difíciles, en momentos difíciles como estamos viviendo, nos estimulan a seguir avanzando. Entonces, oye, sí, vale la pena trabajar hasta un sábado o un domingo para tenerte el aula lista, vale la pena trabajar hasta noche para que el video esté listo al día siguiente, vale la pena apoyar y montar una evaluación de 200 preguntas. Toda esa dinámica es lo que nos estimula y se lo reconozco enormemente a los compañeros no solamente de la UNED, sino de las otras instituciones que conozco y sé que siguen en la lucha, siguen en la lucha constante para que, como decía, la pandemia no nos gane. El EVA ciertamente necesita, la construcción de un aula, el entorno necesita un equipo multidisciplinario, pero es importante, como les decía ahorita, trabajar también bajo una estructura, una metodología que sea efectiva. Porque muchas veces concebimos que un equipo que vaya a construir el aula consiste en un trabajo de 3 meses, 6 meses. Y muchas veces eso es lo que suele demorar en la creación de los materiales y de los entornos virtuales. Entonces, es necesario crear metodologías que sean efectivas en cuanto al montaje. Nosotros hemos tenido en estos 18 años, a través de la modalidad de aprendizaje de algo interactivo de la UNED, hemos tenido diferentes momentos. Tuvimos el momento en donde nosotros éramos la institución quien montaba toda la información. Tuvimos la etapa donde le dimos al docente toda la potestad que montase su contenido. ¿Y qué es lo que hemos entendido? De que tenemos que abordar todas las opciones. Hay docentes que perfectamente son capaces de gestionar todo su entorno virtual, como lo hay otros que les cuesta bastante hacer el montaje. El asunto aquí es cómo lograr compaginar todo eso
para que el uso del entorno se mantenga al día. Y créanme que ha sido ¿verdad? Un placer descubrir estas diferentes opciones, porque a fin de cuentas el objetivo de todos esos docentes es ejecutar su actividad de forma efectiva, lograr que el aprendizaje se conciba dentro del estudiante, que las evaluaciones sean confiables. Y eso, como decía hace rato, lleva un trabajo en cuanto al montaje, pero una vez finalizado te permite luego reutilizar la estructura ya concebida. Vamos a seguir leyendo. Bueno, de verdad agradecido también, gracias por sus felicitaciones, agradecido por, eh, por sus palabras y bueno, de verdad un placer siempre trabajar aquí con ustedes y siempre estamos aquí a la orden, acá desde Falcón para dar cualquier tipo de apoyo. Eh, ¿Cuántas unidades curriculares podría matricular un estudiante? Fíjense, una de las cosas que nosotros estamos evaluando en torno a la pandemia es realmente cuántas aulas virtuales o entornos virtuales puede un estudiante ver en paralelo, porque siempre va a ser una discusión seria. De repente un estudiante que ve en promedio 5 unidades curriculares durante un lapso académico hace presencia en el complejo académico y está allí toda la semana. Pero en el aula virtual es diferente. Entonces, uno de los desafíos que nos hemos encontrado acá ha sido justamente cómo un estudiante puede permanecer dentro de las aulas virtuales o puede ingresar, tener acceso a esas aulas virtuales y mantener el ritmo a los profesores. Ahora, como decía hace rato, todo dependerá de estos análisis que estamos haciendo de cara a la pospandemia. El 2021 tiene que convertirse en un año en donde nosotros demos el paso siguiente y empecemos a considerar cómo hacer una integración en cuanto a cuáles unidades curriculares puedo ver. Recuerden que nosotros ya contamos con experiencia en los estudios de posgrado, en donde trabajamos por módulos y donde un estudiante puede ver una unidad curricular de forma intensiva en bloque, por ejemplo, una primero y luego otra, mientras que otras sí necesitan todo el laxo académico. Esta combinación de formas de presencialidad o de ejecución de las unidades curriculares son parte del desafío que nos vamos a conseguir cuando tenemos las opciones de la herramienta. Porque entonces yo pueda decir, mira, yo pueda tener 5 unidades curriculares en un laxo académico, 2 que se vean durante las 16 semanas, 18 semanas que dura mi laxo, y 3 que, por ejemplo, pueda haber en bloque de forma intensiva. Y eso me permite a mí tener una dinámica en aula virtual de forma mucho más eficiente porque me estoy concentrando básicamente en 3 aulas virtuales a la vez. Pero insisto, todos estos temas son parte de los desafíos, de los cambios, de la innovación y sobre todo de la transformación cualitativa del cual tiene que ser parte de nuestras instituciones de educación universitaria. Fíjense, la unificación de los criterios entre las instituciones es algo que nosotros hemos comenzado, al menos acá en Falcón, a dar los primeros pasos. A través de la Secretaría de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología del Estado Falcón, hemos logrado comenzar a trabajar de forma conjunta las diferentes dependencias, instituciones que hacen vida en el Estado. Y el primer paso que ya dimos es comenzar a crear programas de formación. Nosotros en la UNED tenemos un programa de formación en usos de herramientas en línea que se llama FEDITIC, que es el correo que aparece allí en la última lámina. Y a través de este programa ya hemos comenzado nosotros a abrir la formación de docentes en cada una de estas herramientas para unificar criterios. Es decir, ya en el Estado Falcón estamos dando los primeros pasos para que todas las instituciones que forman parte puedan trabajar o puedan unificar el criterio de lo que es la educación en línea, lo que es el aula virtual, lo que son estos entornos virtuales, y en función de eso puedes hacer un trabajo más óptimo, porque así también te va a permitir que las relaciones entre estas instituciones sean más efectivas. Yo puedo tener de repente una institución que tiene mejores laboratorios, otra tiene unos espacios de producción audiovisual. Y si todos hablamos el mismo lenguaje, la colaboración resulta mucho más efectiva. Entonces, tomando los primeros pasos, es algo que quizás suena raro en este momento porque cada quien a veces dice como que tengo bastante problema yo, pero nos hemos dado cuenta de que si nos atrevemos a romper esa idea de que no estamos solos y que podemos trabajar de forma colaborativa con otras instituciones, seguramente podemos tener mejores resultados en ese aspecto.
Fíjense, sobre el tema, por ejemplo, sobre las preguntas sobre las unidades curriculares prácticas. Una de las dificultades que nos vamos a conseguir o venimos teniendo durante este proceso, obviamente va a ser cómo obtener una dinámica presencial sin arriesgar la salud de los estudiantes y los docentes y, por supuesto, quienes participan. Por eso, afortunadamente, la dinámica en la cual estamos viviendo, ya hemos creado suficiente cultura en cuanto a y conciencia en cuanto a la situación que vivimos y, por supuesto, saber cuáles son las previsiones que podemos tomar. ¿Hacia dónde nosotros nos estamos apuntando? Hacia un año 2021 en donde necesariamente en algún momento vamos a comenzar a hacer prácticas presenciales más concretas, donde las pasantías se van a reactivar, pero no las podemos simplemente hacer a la ligera. No podemos lanzar estudiantes a una práctica, no podemos lanzar estudiantes a una pasantía si no tomamos las medidas correctas de bioseguridad. Entonces, nosotros tenemos que empezar desde el punto de vista institucional a analizar cuáles son los elementos que hagan posible eso y, por supuesto, ir siempre de la mano de las instituciones sanitarias. Aquí nosotros, por ejemplo, creamos espacios para el préstamo de equipos a docentes, pero constantemente estamos trabajando bajo la revisión sanitaria. Es decir, hay que hacer desinfecciones, hay que hacer chequeos, hay que verificar quiénes son las personas que entran y llevar un control, porque lamentablemente eso es parte de la pandemia. Lo mismo tiene que pasar con las actividades presenciales. Las prácticas presenciales se pueden retomar en la medida que nosotros comprendamos que tienen que tener ciertas pautas, bien sean grupos pequeños, distanciamiento, registros, tienen que tener desinfección, o sea, todo este tipo de esfuerzos que nosotros necesariamente tenemos que empezar a asumir para lograr hacer esas prácticas presenciales. Porque de lo contrario, todo este esfuerzo que hemos hecho para mantenerlos activos durante el año 2020 va a terminar perdiéndose si no damos una respuesta efectiva a las actividades que necesitan cierto nivel de presencialidad. Pero vuelvo a insistir, aquí el tema es mantener los tres principios que les decía al principio: la seguridad, la flexibilidad y la calidad. El, eh, el tema de, por ejemplo, tener docentes compartiendo aulas virtuales. Afortunadamente ya tenemos plataformas y herramientas, y nosotros utilizamos mucho la plataforma Moodle, que permite tener varios docentes con varias secciones dentro de un aula y básicamente se pueden, no se notan entre ellos, como si la dinámica se mantiene y parece que no se notan, o sea, no se enteran que están allí en el aula. Existen formas de mantener los grupos de forma separada, podemos visualizar o elementos visualizables que perfectamente manejan, que permitirían, por ejemplo, tener secciones grandes con muchos docentes, sin que eso implique un choque entre los elementos que están allí. Por ponerles un ejemplo, nosotros en el programa de medicina, que es uno de los programas de mayor matrícula que tenemos en la Universidad Francisco de Miranda, tenemos muchas veces secciones, 7, 11 secciones, de 60 estudiantes, 50 estudiantes, por ejemplo, y perfectamente hacemos divisiones asignadas cada uno con su docente respectivo, de tal manera de que podamos nosotros llevar control no solamente de los contenidos, no solamente asesoría, sino también incluso las evaluaciones. Y de esa forma hemos logrado ya crear una cultura donde armónicamente podemos ejecutar un laxo académico. Como decía, el mayor desafío aquí es que el estudiante y el docente no noten el estrés que genera armar toda esa estructura en la plataforma. Y por supuesto aquí, lo decía, viene el tema de quiénes administran, quiénes controlan y sobre todo las políticas institucionales que se tomen para llevar esa dinámica. Ahora, es clave también tener en cuenta esto. Los materiales tenemos nosotros que tratar de que sean reutilizables para no terminar creando o convertir una plataforma de formación, por ejemplo, como Moodle, en un repositorio. Y para esto tenemos que sincerar cómo distribuirlo. Por eso usamos repositorios como YouTube, como SlideShare, por ejemplo, que le permiten montar la presentación o el contenido una sola vez y compartirla a través de diferentes enlaces, inclusive a través de herramientas móviles tipo WhatsApp. Entonces, es cuestión, insisto, de la planificación de cómo se arma la dinámica para la ejecución del aula virtual.
¿Cuántos cursos es lo recomendable por docente? Preguntaba por acá. Fíjense, el aula virtual hay una dinámica que deben tener presente en cuanto a cuál es el grado de atención que puedo darle yo a un aula virtual. Obviamente, el proceso de montaje, cuando voy a trabajar un aula y al mismo tiempo estoy montando el aula, va a demandar mucho tiempo. Ahora, cuando ya el aula está montada, el tiempo de atención cae muchísimo porque ya el proceso está creado. Obviamente, la dedicación que nosotros tratamos de darle a los docentes es que se dediquen solamente a un aula cuando están ellos siendo quienes están montando el aula. Por supuesto, en función también de la disponibilidad de la nómina docente. No obstante, una vez que el docente o de las aulas ya están montadas, ya los materiales están armados y lapso a lapso lo que tenemos que hacer son ajustes, obviamente aquí puedo volver al esquema más tradicional en cuanto a ser capaz de recibir 2 o 3 unidades curriculares. De mi parte, bueno, con esto ya finalizamos. De verdad, disculpen no poder atender todas las respuestas. Como decía, allí están los correos de contacto y las redes para que podamos seguir en comunicación. Como les decía, esto es solo este proceso que estamos viviendo ahorita es solo el comienzo de algo grande que podemos concebir. Dentro de la dinámica, el acceso, el transporte, la posibilidad de tiempo libre, esta estructura, estas modalidades de estudio surgieron justamente para permitirle a una persona que trabaja, que labora, que tiene hijos en su casa, por ejemplo, poder mantener su formación profesional. Y se nos abre ahora un abanico de posibilidades porque el acceso al Internet ha sido clave durante estos meses y durante lo que dure la pandemia probablemente va a ser fundamental. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender sobre todo de esto? Y con eso cierro. Que las posibilidades de fomentar estas modalidades y estas opciones, las posibilidades reales están allí porque ya eran parte de nosotros. Antes de la pandemia ya teníamos grupos de WhatsApp, ya comunicamos a los estudiantes por correo, ya algunos subían videos a YouTube, porque sabemos que lo subían, y eso significa que ya era parte de nuestro día a día, incluso de nuestra planificación educativa. ¿Qué es lo que nosotros debemos empezar a asumir ahora? Que así como ya asumimos que las redes, que la banca en línea, que los medios de comunicación, que todos estos elementos informáticos ya son parte de nuestro día a día y no están limitados ni siquiera a una PC, sino también se pasa a través del móvil, a través de una tablet, que todas esas herramientas pues, nos dan la oportunidad de empezar a construir nuestro propio modelo. Sin duda, nosotros en la Francisco Miranda hemos creado una experiencia en función a esos 18 años y todas esas hacer, aprender, a caernos y a levantarnos, pero creo que lo importante es que ustedes se animen a crear sus propias experiencias, a empezar a dar los pequeños pasos y empezar a consolidar esa dinámica, porque además cada institución tiene su propia identidad y cada región también la posee. Y en el marco, como decía, de lo que nos viene en el 2021, de ser pertinente en cuanto a los programas y en cuanto a nuestras instituciones, es fundamental que nos atrevamos a dar esos pasos. Créame, en función de esto, como decía sobre los contenidos, es más importante acá la sustancia, la efectividad del contenido de nuestra estrategia que la presentación. No tenemos que apuntar necesariamente a tener grandes plataformas de formación si no las tenemos, o servidores si no los poseemos, pero sí ir trabajando en lo que es la dinámica, la estrategia educativa y, como le decía, ser perseverante en cuanto a que cada vez que tengamos problemáticas por problemas de conexión o de fallas de luz, por ejemplo, que eso no nos desanime en cuanto a en cuanto a la ejecución de lo que estamos haciendo. De mi parte, de verdad agradecido por su atención, quedo a su orden y bueno, tengan una feliz tarde. Hasta luego.